Pero está la fornicación y el pecado de la mente. Y es cuando se tienen esas fantasías mentales, esos pensamientos en donde se concibe la relación con alguien en la mente. Ya se ha pecado cuando se tiene este tipo de pensamiento, ya se fornicó, ya se adulteró. Y podemos decir que finalmente está la fornicación y el adulterio del cuerpo o con el cuerpo, en donde ya pues el pecado que entra por los ojos, ese pecado de fornicación, adulterio, es consumado. Ya se establece la relación y se unen las personas en el acto físico de la fornicación o del adulterio. Ya entonces el pecado es consumado. Eso es importante recalcar en este punto, que cuando dos personas se unen en cuerpo a cometer el pecado de fornicación y adulterio, dice que se hacen una sola carne, trayendo como consecuencia un efecto a nivel tanto físico como emocional y psicológico en la persona. Se produce lo que se conoce como ligaduras del alma, y por eso vemos que es tan difícil que las personas que están viviendo en estas condiciones de pecado puedan separarse, puedan dejar el pecado. Y se requiere de una ayuda mucho, pero mucho más fuerte para lograr romper esa ligadura. Porque hay un efecto de unión, tanto en lo físico como lo emocional y lo espiritual. Así es que veamos ahora si hay respuesta para aquellos que están viviendo en alguno de estos estados, y que también hay con aquellos que no lo han hecho, pero hay que prevenir antes que curar, ¿verdad? Así es que, y teniendo presente, una vez más repito, que en la palabra, en muchos pasajes, pero sobre todo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Corintios, se establece claramente que los que practican este pecado no heredarán el reino de los cielos. Muy bien, estamos en este tema tan interesante acerca de lo que es la fornicación, de lo que es el adulterio. Pero hay esperanza, porque estos temas los traemos a la luz de la palabra con la finalidad de que aquellos que se encuentran envueltos en este tipo de pecados entiendan que es algo que a Dios no le agrada y que lo priva de la salvación eterna, que trae consecuencias lamentables a nivel de matrimonio, a nivel de familia, a nivel de ministros, a nivel de ministerio, porque la realidad es que muchos ministros y ministerios se han destruido por causa del adulterio y la fornicación. Entonces, ¿qué debemos hacer para soltarnos de esas cadenas, de esas ligaduras que son tan difíciles, que son tan fuertes? Porque yo creo que hay muchos que quieren salir de eso, pero les cuesta. Lo primero que hay que hacer a la luz de la palabra es, uno, reconocer que eso es pecado y que a Dios no le agrada. Mire, aunque el mundo entero diga que una mentira es una verdad, jamás la hará una verdad. Y aunque el mundo entero piense que una verdad es una mentira, jamás será
una mentira. Igual. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la gente, es lo que dice Dios, es lo que dice la palabra del Señor. Lo primero que hay que hacer es reconocerlo, reconocer que estamos en pecado y que deseamos salir de ese pecado. Luego de reconocerlo, tenemos que confesarlo a Dios, pedirle a Dios que nos ayude, y debemos arrepentirnos del pecado. Es decir, arrepentimiento significa que yo voy a cambiar el rumbo de mi vida en un nivel de 180 grados. Significa entonces que si yo me arrepiento, yo voy a dejar esa práctica, ese estilo de vida, y voy a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y me voy a alejar de todo aquello que me quiera volver a encadenar o atar a ese pecado. Tenemos que hacer como hizo en la Biblia un joven llamado José, que él huyó de la fornicación, porque este pecado no hay que enfrentarlo, hay que huir de este pecado. Así es que entonces tenemos que abandonarlo, tenemos que dejarlo, y tenemos finalmente que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza de su Espíritu Santo para poder lograr vencerlo. Y créame que si esto hacemos, seremos libres de este pecado, seremos libres de estas ataduras. Así es que confío en que esta palabra te haya bendecido, te haya enseñado, porque estamos hablando a la luz de la palabra.